Mis amados, bendiciones. Bueno, el viernes pasado tenía un compromiso con un muy amado pastor y dejé un programa con una pequeña introducción de lo que Dios pide en la adoración en su día y seguido como por 12 canciones que me ayudaron a seleccionar con letra y todo y las pusimos y armamos el video y se veía muy bien y me fui tranquilo, listo para publicar a las 8 y luego nos dimos cuenta que Facebook lo cortó porque no había permiso de los que estaban cantando allí para poner sus canciones. Pero bueno, ya es otro tema. Pero hay noticias buenísimas. Te voy a hablar de mi congregación unos minutos. Permíteme hacerlo, porque estoy muy orgulloso de lo que está pasando. Estamos entrando en un nivel de la vida del espíritu impresionante. No es una persona, no somos dos personas, ni cinco, ni 10, un grupito, no. Congregacionalmente, los hermanos se han dado cuenta de la necesidad de la vida con el Espíritu Santo. Y tenemos en este momento músicos y adoradores que ya no van a cantar canciones, van a adorar a Dios en el Espíritu. Y entonces eso está haciendo, creando una atmósfera de Dios impresionante. Se puede palpar la divinidad, el respeto de toda la gente por las palabras que están cantando y sumado a eso entra nuestro pastor, hermano, lleno, enfogonado del Espíritu, haciendo como decía Jesús, que las palabras fueran espíritu para que dieran vida. No estamos pasando un momento sobrenatural, impresionante, lo que marca plataformas para avivamiento. Ahora que ya empezamos en estas mieles, lo importante no es que lo conozcamos y lo estemos viviendo en este momento, sino el mantenimiento. El mantenimiento de esas velas encendidas, entregando un corazón completamente manejable y sometido a la voluntad, a los deseos del Espíritu Santo. Porque Dios no es divisible. Dios es uno solo. ¿Ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En algún momento, Dios, si me lo permite y tengo su autorización, vamos a delinear cómo es que es la formación del Señor. Ya es un poco atrevido y a lo mejor sufriré demasiadas críticas, pero palo que no tiene fruto nadie le tira piedras. Poder entender abiertamente por la escritura la tripartitura de Dios. ¿Ya? Pero ahora lo que nos interesa es esa vida del Espíritu, esas mieles que están llegando a nuestra congregación. Y todo se basa en permitirle al Señor que haga su casa dentro de nosotros. Allí inicia todo este complejo alboroto, y digo alboroto porque hay mucho fuego artificial en los púlpitos, muchos autoencendidos. Pero cuando de verdad se le permite al Espíritu Santo funcionar, nosotros permitimos que nuestro Dios se haga su propia casa. Y cuando te digo que nuestro Dios haga su propia casa, te estoy hablando de que Dios comienza a hacerse un corazón nuevo, que es donde quedamos la vez pasada. Y se dice que Él hace ese corazón nuevo y que si nosotros le permitimos que Él viva ahí, Él se dejará hallar por nosotros y restaurará nuestro bienestar. Entonces, todo el centro se basa en permitirle a Él, ¿cierto?, que Él haga su propia morada y entonces nos inundará su vida. Dice el apóstol Juan en el Evangelio, capítulo 7, del 37 al 39, dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, estaba celebrando la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, no me acuerdo bien. Y entonces dice que puesto en pie, exclamó en alta voz. O sea, Jesús quería
que todos los que habían ido a esa fiesta en Jerusalén se dieran cuenta de que era lo más elevado. Porque yo te digo que la palabra es importante. La palabra, el verbo, mi Cristo, es importantísimo. Pero hay algo que va por encima de la palabra. Profeta, que está diciendo, no te metas en problemas. No, no es problema. La palabra sin el manejo del espíritu en literatura es como leer un libro. Pero la palabra manejada, discernida, influenciada por el Espíritu Santo, dada con el denuedo del Espíritu, son palabras que dan vida. La palabra en las manos del Espíritu hace que las cosas que tú digas causen vida, causen resurrección, cambien de muerte a vida, de enfermedad a salud, de necesidad a abundancia, de desnudez a una sobreabundancia, de estar intranquilo y sin esperanzas a estar en una paz y en un sosiego sabiendo quién está en control. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Fíjate esto. Jesús es el portador de las buenas nuevas. Quiere decir que todos conocían viejas nuevas, no mujeres, sino palabras viejas en el Antiguo Testamento. Y él ahora le está llamando a que tengan las buenas nuevas que él trae, pero que esas buenas nuevas que salen de él, ¿cierto? Son las que dan vida, y que eso es lo que la Escritura ha dicho siempre. Ahora fíjate, tócate un chispito de algo que te dije ahora, que le iba a pedir permiso al Señor. Hay que entender que Jesús es la manifestación visible de Cristo, y que al él ser la manifestación visible de Cristo, y Cristo es Dios también, la manifestación visible de Dios es Jesús. Si tú lees el capítulo 14, 15, 16, 17 de Juan, una interpretación maravillosa que hace el apóstol sobre lo que Jesús comienza a identificarse como Dios y a decir, por ejemplo, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué me dices que te muestre al Padre? Si yo soy Dios. Algún día hablaremos de esa manifestación de Dios en carne. Pero sigamos. Si alguno tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, hay que creer que es Dios, y que de él sale la vida, como lo ha dicho siempre la Escritura, pero no cualquier vida. Esa vida que no es un caudalito ni una pequeña quebradita, no, son ríos, no uno, ríos de agua viva. ¿Para qué? No solamente para que calmes tu sed, porque la importancia del Evangelio y de la fe es que tú puedas portar al Dios que da la vida. De eso se trata el Evangelio. Lo hemos equivocado pensando que el Evangelio es solamente para cambiar nuestra vida y para beneficio nuestro. Por eso es que todo lo que oramos es para nosotros, y todo lo que cantamos en las iglesias, que te invité a que miraras las letras que cantas, es para darnos ánimo. No, la fe está hecha para que nuestro Señor a través de ella se pueda enseñar para beneficio de otros. La gran ventaja es que sirviendo como canales de Dios,
Él bendice nuestra vida por cuanto buscamos primero las cosas del reino de Él. ¿Ya? Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído, ahí estamos tú y yo, en Él, que es Dios, que siendo Dios se hizo hombre, murió para que tú y yo no solamente nos fueran perdonados los pecados, sino para que Él hiciera la casa en nosotros y a través de nosotros Él quiso así producir la vida de Dios. Pero para ello hemos estado hablando de tener que vivir una vida más pura, más santa, estar todos los días mirando por dónde caminamos, qué hacemos y saber que cuando lo vamos a buscar, porque tenemos que hacerlo, lo hacía Jesús todos los días, mirar cómo estamos, por dónde fuimos, qué hablamos, qué dijimos, a quién maldecimos en vez de bendecir, o sea, aclarar las cosas antes de estar con Él, porque Él ya nos va a estar esperando, ¿ya? Entonces, esa vida con el Espíritu es lo que el Evangelio invita a vivir, porque Pablo tenía mucho conocimiento, pero no le pasaba nada. Él se llegó a jactar de que entre los judíos él era el mejor, que no había quien lo pudiera acusar de no cumplir una sola ley, mas sin embargo estaba lejos del Señor. Y aún así el Señor vio que podía ser instrumento. Por eso estamos tú y yo en las mismas situaciones. En diferentes niveles puede que sirvamos al Señor, pero lo importante es que nuestro servicio sea en el Espíritu. Cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que ser en el Espíritu, porque es la dispensación del Espíritu, donde el Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que Él opere. Él los va a enseñar a ustedes de mí. Les va a decir cosas que inclusive no les alcancé a decir, ni les podía decir porque ustedes no estaban preparados. Él los va a guiar, Él va a ser el maestro, Él los va a llevar, Él los va a fortalecer, no los va a dejar caer. En mi nombre lo va a hacer todo, para que la gloria sea recibida para mí, para el Señor. Porque todo fue creado para mí. Así lo quiso el Padre, ¿ya? Entonces, dice el Señor que habían de recibir el Espíritu porque no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Y para esto, Él prometió, para poder que esto suceda, Él prometió hacer un corazón nuevo. Cuando nosotros no entendamos o no nos entreguemos a esta verdad, es muy difícil que podamos intimar con el Espíritu Santo. O sea, el corazón del hombre imperfecto por el pecado, por sus deseos engañosos, por los egoísmos del hombre de buscar las cosas que él quiere. Y esto no es solamente fuera de la iglesia, dentro de la iglesia hoy, ¿ya? Mientras ese corazón sea el que le estemos ofreciendo al Señor para que nos llene con el Espíritu, ni te vistas, que te va a quedar vestido con la ropa que estás, ¿ya? Solamente el Señor puede habitar cuando tu corazón necio, el acostumbrado a vivir como tú quieres, decide en un momento decirle, Señor, yo estoy harto, aburrido de esta falsa religión en donde yo digo que todo está bien, que tengo todo el poder de Dios para hablar y para decir, pero eso es lo que yo le digo a la gente, pero la misma gente no ve eso en mí. Yo necesito, Padre, cambiar mi ser interior. En el momento en que tú le pides al Señor que te haga una nueva criatura interior, le está dando permiso para que Él edifique
edifique un corazón conforme a sus deseos. Y entonces Él viene no por raticos a tu vida, no, como decía mi pastora el domingo pasado, no es a que te toque. Muchos son tocados por el Señor y cantan coritos, diezman, ofrendan, van todos los domingos a la iglesia, pero no están cubiertos por Dios en su interior, porque no han entregado el corazón viejo. El Señor dice que lo hará nuevo para Él habitar ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que se necesita? Entregar la voluntad. Dejar de perseguir las cosas que siempre persigues. Dejar de orar las mismas palabras que siempre oras. Mira cómo tú oras y te vas a dar cuenta que todo lo que tú oras es para ti. Escasamente por ahí te acordarás de tu pastor y le harás una oracioncita por él. Y muy corta, porque lo que nos acostumbraron desde los púlpitos a hacer es pedir bendición para nosotros. Y en este tiempo eso es lo que va a cambiar. Si el Señor va a restaurar el tabernáculo de David, el tabernáculo de David era un centro de adoración profético. Lo vamos a ver más adelante. 7 días a la semana, un mes, todo el año, siempre que estuvo ahí, estuvo encendido. Era el lugar de encuentro de David con el Señor. Sin ser sumo sacerdote, él enseñó a todo el pueblo sin cortinas que podían ver el arca, que en ese momento era lo que se suponía que era donde el Señor descendía. Y David, con una silla al frente, se sentaba a hablar con él y a cantarle a él. Cuando le tocaban los turnos, él se metía. Dice la Biblia que en 2 turnos él participaba casi siempre. ¿Ya? O sea, es un sistema de adoración muy profético en donde no lo puede hacer cualquier corazón porque hay que intimar muy profundamente con el Señor. Y tú no podrás intimar con Dios si el Espíritu Santo no te guía. Seguirás haciendo oraciones de corazón viejo, con los deseos que tú tienes, con las cosas que tú quieres que sucedan, pero nunca con los deseos del Señor. Entonces, tenemos palabras y hechos que asesinan una fe espiritual. Mira lo que decía Ezequiel. Tengo varias cosas de Ezequiel porque aunque mucha gente no le para bolas a este hombre, un profeta de Dios tremendo, enseña mucho de el último tiempo de gloria del Señor. ¿Ya? Y te voy a leer algunas cosas que tienen que ver con el corazón, sin contarte otras cosas que tienen que ver con someterse y sumergirse en el Espíritu Santo. Dice Ezequiel 36, vamos a leer 2 versículos solamente. Además, os daré un corazón nuevo. Oye, si Dios nos dice que nos va a dar un corazón nuevo, quiere decir que el que tenemos es de piedra para Él. No le escucha. Entonces, como no le escucha, no le obedece. Como no le obedece, siempre está lejos de Él. No es que el Señor se aleje, es que nuestro corazón, las palabras y los hechos que hacemos nos alejan de Él. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahora, cuando habla de que pondrá un espíritu nuevo, siempre la palabra espíritu se refiere a gobierno interior. Si tú le das el gobierno al Espíritu Santo, Él va a gobernar. Cuando Él habla de espíritu, es el espíritu que va a gobernar ese corazón. Eso depende del tamaño de obediencia, disciplina, de honra, de constancia, a ser dócil a las órdenes, a la voz del Señor, para nosotros tener un espíritu de pensamiento, de obediencia, de sumisión a la voluntad de los deseos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo va tomando palabras porque Él toma la palabra. Lo que pasa es que la palabra sin el Espíritu es literatura.
¿ah? Es religión. Pero la palabra en las manos del Espíritu Santo es poder de cambio. Ese no es un toque que Dios te da, esa es una transformación que sucede. El nuevo nacimiento es darle al Espíritu Santo el poder, la autoridad de que Él pueda cambiar nuestro sistema interior. Entonces, de eso se trata, un corazón dócil, el cual ya no es como el corazón viejo que solamente domina y piensa en él y se mueve en su fuerza y quiere en sus deseos. No, ahora el espíritu es de docilidad, de me entrego totalmente. Haz conmigo como tú quieras. Transfórmame como tú desees. Ponme a servir donde tú quieras. Permíteme los contactos divinos para que tú puedas trabajar con ellos. Ya, eso es otro tipo de corazón el cual el Dios forma. Dios tiene que hacer su propia casa donde Él quiere morar. Tú no la puedes hacer ni porque cantes, ni porque alabes, ni porque asistas todos los domingos a la iglesia, ni porque te leas todos los libros de todos los superevangelistas. Si Dios no hace ese corazón, ahí no va a habitar Él. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y siempre hablamos de la carne, y de la carne, y de la carne. Sí, pero esta es una carne que es la naturaleza humana, que no está contaminada ni tóxica por los deseos que el mundo ofrece. No, ya este cumple Romanos 12:2, ha transformado toda su manera de pensar porque le ha dado libertad al espíritu para que arranque el sistema del mundo que se estableció en el corazón viejo, para que no ponga tóxico el corazón nuevo que el Señor va a hacer. Entonces pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. O sea, no hay manera de que podamos tener una vida en el espíritu si nosotros no le permitimos a Dios que haga ese nuevo corazón en donde el Espíritu Santo viene y toma control. Él empieza a usar las palabras para sus propias misiones, para sus propias órdenes, para las cosas que tiene que hacer, cómo hacerlo, en qué momento y con quién. Que esa es la vida que el Señor Jesús enseñó. Esa dependencia completa de cumplir cuidadosamente cada cosa que Dios decía. El mismo Ezequiel en el capítulo 11 dice, en el versículo 19, ya te dije que es un libro maravilloso de este profeta, se necesita conocer cómo es la deidad en Dios y cómo es que nosotros tenemos una tripartitura y cómo poder asimilar aquello que Él dijo que había creado semejante a Él y parecido a Él, porque Dios no creó al hombre en ningún momento para que viviera separado de Dios. Dios lo creó para que fuera su amigo, para que estuviera en el nivel del Espíritu, al nivel de Dios, sin conocer ni el pecado, ni perder su pureza, para que no perdiera el cuerpo de gloria que le había sido dada. Él tenía un alma consagrado como un corazón para Dios. El problema fue que lo perdió. Todo lo que Dios ha tratado de hacer desde ese momento es recuperar el corazón para Dios. Por eso Cristo murió en la cruz. Por eso el Espíritu ha sido dado para poder que esa nueva casa de Dios se haga. Entonces dice, yo les daré un solo corazón congregacionalmente y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, así como te lo mencioné en el capítulo anterior, y que quitaré de su carne el corazón de piedra. Cuando él habla de corazón de piedra, no sé si puedes calificar la resistencia que tiene una piedra, ¿ya? La tira, rebota, otra piedra, hace lo que sea, pero es difícil partirla. Cuando él está hablando de esto, es la dureza del corazón que no se entrega a Dios para ser hecho nuevo.
La dureza que tenemos para no entregar un corazón para que Dios lo haga nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos que desechar todos los deseos, a lo mejor muchas de las cosas que te gusta hacer o recrear, porque según la misión que Dios tenga contigo, así mismo Dios te va a demandar más tiempo. No es lo mismo alguien que está trabajando todo el día para el sustento de su familia que el mismo tiempo que tiene un líder espiritual que Dios coloca para una iglesia. A él se le demanda mucho más tiempo que a aquel que tiene que trabajar para su familia. ¿Por qué razón? Porque no están en iguales condiciones de llamado. Porque Dios ha llamado a sus ministros para que ayuden a perfeccionar al resto de los hermanos en una igualdad de fe que produzca la misma vida de fe que en ellos o superior. ¿Ya? Entonces, un corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea, un corazón sumiso, sometible a su voluntad, dispuesto a dejarse guiar, listo y atento a dejarlos salir de nosotros para que obren los demás sin que nosotros nos opongamos por nuestros deseos, por las costumbres que tenemos, por los hábitos que hemos creado, por los protocolos que hemos puesto, por las cosas que nos gusta hacer cuando no tenemos que usar eso porque nos ha sido demandado un llamado y de acuerdo al llamado cada cual tiene que servir, ¿ya? Queriendo enseñar que somos nosotros los causantes de su manifestación, sino que por el contrario, le permitimos al Espíritu Santo ser Dios, no solo dentro de nosotros, sino delante de nosotros, sin robarle su honra y su gloria por colocarnos como los ungidos. No, nosotros portamos al ungido. Por eso es que enfaticé al principio de que comencé esto. Tienes que perder el derecho de la obra no es tuya. Tú eres un ayudante del dueño de la obra. ¿Eh? Dice el 20, para que anden en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces, si ustedes dejan que yo haga ese corazón nuevo y que yo lo pueda manejar de esa forma, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero en cuanto a aquellos, una parte que no se va a someter, cuyo corazón va detrás de sus cosas, de las que desean, aquellas cosas detestables y abominables delante de mis ojos, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor de Dios. Es que nos gusta leer solamente las cosas que nos dice que nos va a ir bien, que vamos a aumentar, que tenemos riqueza, y todo es material, material, material. Y nos hemos olvidado de la mayor riqueza. Porque cuando te entierran, si te entierran en un ataúd, cuando te destapen algún día, un poco de huesos, no hay alrededor nada por lo que tú luchaste. Y si te queman, bueno, nunca te vamos a conocer si quieren cómo eras en esqueleto. O sea que recibirás el fruto de tus palabras y de tus hechos inflados o vanidosos aquí en la tierra. Así como puedes recibir el fruto de lo que hablas y lo que haces según tus deseos y tus vanidades, así mismo puedes recibir de la gloria de Dios. O sea, ¿qué diremos, Señor? Ayúdanos a operar contigo, porque de esta unión nace la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. El ánimo y la actitud por lo divino contra nuestros deseos solo por nuestro bienestar. La diferencia entre chamisa seca queriendo mostrar frutos es que es imposible mostrarlos, están secos. Hay gente que va a la iglesia pero son unas chamisas secos. Quieren la vida de Dios, la anhelan y creen que leyendo libros lo van a lograr. Y no tienen tiempo con el que hace reverdecer la chamisa, la hace florecer y darle frutos, queriendo mostrar frutos que no tenemos, y la verdadera unción divina que enseña el Espíritu Santo es muy diferente. Por eso, si Él no hace ese nuevo corazón y nosotros no se lo permitimos, Él no puede empezar a hacer ninguna obra de Dios.
Todo depende de la vida con el Espíritu, hasta la palabra, tus oraciones. Si te das cuenta, vas a dejar de tener esa repetidera, la repetidera, porque pedimos por las mismas cosas. No, abrimos un corazón para unas palabras nuevas, diferentes, ¿ya? Por lo tanto, no presentemos más al Espíritu Santo como algo de Dios cuando Él es Dios. Él no es grito, música, temblores, caídas. Él es dinamita, poder de Dios para hablar y hacer. Está buscando solo un corazón sumiso que se deje cambiar para llenarlo de todo su amor, para así poder continuar la obra de Jesús usándote a ti. Y por cuanto es santo y sublime, Él requiere consagración, pureza, constancia, disciplina para hacer la vida con Él. Pues la Biblia le llama el espíritu de santidad, la esencia de Dios como espíritu. Y aquí quiero que hagamos un pequeño paréntesis antes de cerrar. Mientras nosotros no entendamos que la sustancia, el núcleo de nuestro Dios es espíritu, por eso es el Padre de los espíritus hechos perfectos antes de la creación del mundo. Su sustancia es espíritu. Por eso es que es imperdonable la blasfemia contra él, contra el espíritu. ¿Ya? Porque antes de verbo y antes de cuerpo es espíritu. Asimismo lo hizo al hombre. Entonces, mientras nosotros no entendamos que su esencia es espíritu y que él como padre les habló, ya se mostró en diferentes hechos. Como hijo se encarnó, se manifestó como un ser como nosotros, pero en espíritu es su sustancia en cada corazón que lo deja entrar. Ahí está la parte más sublime de Dios, aunque está completo ahí con todo, con el Hijo y con el Padre y con todo el mundo allá adentro. Ya están en espíritu, en lo que son. Entonces, cuando nosotros entendemos esa divinidad de contacto, vamos a entrar hasta con temblor a reunirnos con Él. Porque vamos a darnos cuenta con quién vamos a hablar. ¿Y qué necesidad tenemos de hablar de nosotros cuando lo que necesitamos es hablar de Él? Eso va a ser maravilloso en la medida que vamos avanzando y en la medida que la iglesia vaya viviendo este tiempo. Porque sé que no soy la única trompeta, ni me la creo tampoco. Aunque hace más de 15 años yo vengo con los pastores que me conocen y en mi iglesia vengo siempre hablando de esto de la vida del Espíritu que me fue revelado en el 2005, que la importancia no era tanta teología, que la importancia era que el Espíritu Santo tomara la teología y la hiciera una vida divina. Y eso ha sido años y años de estar clamando y pidiendo, y créeme, te lo hago constantemente, le reclamo su presencia y siempre le digo que no estoy contento, que no estoy conforme, que me siento que no sé ni qué orar cuando estoy delante de él, ya, pero entre más, entre más quebradas son mis palabras, mucha más presencia hay, porque es matar el corazón viejo para darle oportunidad de que Él siga creando un corazón nuevo. Pero mis amados, se me terminó el tiempo. Yo sé que el tema es bien encarnizado. Espero que lo escuches y que lo repitas si te es necesario, porque no te digo que copies y hagas todo lo que yo te digo. Ten la escritura antes de abrir tu libro para leer la Biblia, aquel manual único del Señor. Abre tu corazón con el Espíritu. Comienza a pedirle al Espíritu Santo
que te discierna, que te ilumine. ¿Acaso no dice la Escritura que si necesitamos sabiduría la pidamos a Él y Él no te la va a negar, te la va a dar? Así que busca el Espíritu, porque esta dispensación del Espíritu empezó en la cruz y todavía Él está deseando reinar en nuestros corazones como lo hizo la iglesia en los primeros 200 años. Pero ya de allá para acá se vino degradando, degradando, hasta que llegó un punto en que estaba perdido. Y ahora está otra vez recuperando, recuperando, subiendo, subiendo, subiendo. Y estamos en el clímax del Espíritu. Es impresionante como tú vas a comenzar a escuchar, y ya escucho a algunos pastores hablar solamente de concentrarse en la vida del Espíritu. Porque si Él toma la palabra, va a ser impresionante. Si Él toma el control de un servicio, aquello va a ser sobrenatural. Si Él toma el control de los adoradores, de los músicos, aquello va a ser sublime. Así que, mis amados, que mi Señor Jesucristo me los bendiga, que el Espíritu Santo me los ilumine y les enseñe en las Escrituras cuál es el tiempo profético que estamos viviendo y lo que Dios espera hacer. Bendiciones y nos vemos el miércoles. Un abrazo y bendiciones.